siendo de mucha bendición. Así que aprovechemos bien porque hoy día comienza la parte práctica, ¿no es cierto, mi hermano? Así que vamos a hacer algunos ejercicios y va a ser un tiempo muy especial. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para iniciar este tiempo? Vamos a pedir a nuestro hermano Víctor Edwin que de allá con voz potente nos dirija en una oración. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Nuestro profesor no necesita presentación, así que adelante. Es- ¿Así está bien? ¿Sí? ¿O quiere que sea? ¿Así está bien? Buenas noches a todos. A ver, vamos a dar la segunda chance. Buenas noches a todos. Eso. Saben que probablemente sea una cosa mía, pero siempre el primer contacto y ese saludo efusivo, por lo menos a mí me carga de entusiasmo, así que gracias. Gracias a los que todos estos días han estado haciendo el esfuerzo para estar, gracias a los que se suman y bueno, ya hemos orado, espero que esta noche podamos aprender, crecer juntos en esto de la palabra, del estudio de la palabra de Dios. No voy a hacer mucho repaso de lo que ya hemos dicho para optimizar nuestro tiempo en esta noche. Espero que los fundamentos que hemos dejado sobre la interpretación, por ejemplo, el principio del significado único, de la intención autorial, sean verdades, sean cosas que usted ha aprendido y que le van a ayudar en el estudio de la Biblia. La semana pasada les decía que les iba a compartir, estamos para atrás. Espérenme un ratito, tenemos que correr, voy a adelantar. Les decía que la semana pasada les había dicho que les quería compartir unas diapositivas. Aquí estamos en la sesión 3 y saben, recibí una foto de Angola, África, y esa es la escuela bíblica en Angola, es el instituto bíblico que tienen los hermanos allá en Angola. Como son diferentes creyentes en varias regiones, los reúnen por un tiempo cortito para darles un par de materias. Y estos hermanos vienen a este lugar y ese es su dormitorio. Ese es su dormitorio. Todo lo blanco que ven debajo son ladrillos y encima está la colchoneta. Esos hermanos viven allí. La meta de los hermanos que trabajan allí, entre paréntesis, son misioneros bolivianos. Son misioneros bolivianos. Y los que trabajan allí los reciben con el propósito de entrenar, capacitar a algunos líderes locales en el estudio de la Biblia para que ellos puedan servir en las diferentes iglesias. Y esta es la cocinita que ellos tienen. Durante esos días ellos preparan sus alimentos allí. Ese tanque plástico que se observa a mi derecha, su izquierda en este caso, es el lugar en el que ellos guardan el agua que van a consumir. La deben traer de lugares distantes, pero en medio de esas condiciones que para nosotros precarias, sepan ustedes que hay hermanos con todo el corazón y la disposición para estudiar la Biblia y otros más para enseñarles, habiendo dejado en este caso su país, habiendo dejado nuestra patria para servir al Señor en lugares distantes. Yo veo cosas como estas y a mí me estimulan, ¿saben? Y yo les
compartí algo, les decía, yo me siento así chico cuando miro estas cosas. Yo creo que me agarraría un enorme sentido de indignidad solamente el hablarles a todos estos hermanos. Así que bueno, nosotros tenemos condiciones que son privilegiadas, ¿cierto? Vamos a echar mano de estas cosas y buscar aprender juntos. Voy a introducir rápido nuestro tema. A partir de este día vamos a hablar del proceso interpretativo. Y vamos a ir por una serie de pautas que, escuchen, deben ser las que vimos cuando interpretamos la Biblia. Recuerden que interpretamos la Biblia buscando comprender qué es lo que el autor original quiso decir. La respuesta a la pregunta ¿qué significa este texto? Sencillamente es: este texto quiere decir lo que su autor quiso comunicar. Este es el gran punto, esta es la gran verdad, nuestra gran búsqueda como intérpretes de la Escritura. Ahora bien, cuando vamos al proceso, vamos a ir por diferentes pasos. Yo voy a ir ilustrando algunos y luego vamos a trabajar de manera práctica sobre esto. Esa es la gran meta hoy, y espero que al terminar usted arribe a una conclusión: es cierto, yo puedo estudiar la Biblia y puedo hacerlo con exactitud, puedo acercarme al contenido bíblico de manera que mi vida sea edificada y también pueda servir a otros transmitiendo la verdad de Dios. Comienzo entonces con el primer punto, la primera estación en esto del proceso interpretativo. Vamos a ver, miren, el proceso interpretativo comienza con la lectura, es decir, en este caso la lectura bíblica, fundamentalmente la lectura bíblica. Y tendría que estar por demás decir que el creyente debe leer la Biblia. De hecho, la misma Escritura contiene mandatos sobre leerla. Ustedes recordarán, por ejemplo, Josué 1:8. Estoy seguro que hasta se saben de memoria el texto. ¿Quién me ayuda a repasarlo? Josué 1:8. Muy bien, muchas gracias. A ver, pensemos en Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Moisés fue el escritor de los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué escribió el Pentateuco en el periodo del Éxodo. Este fue el momento histórico cuando Moisés escribe el Pentateuco. Moisés además escribe toda esta historia seguramente en algo que se conoce como el protohebreo, la lengua del pueblo de Israel, pero en esta etapa muy primigenia, muy de los principios. Por lo menos el decálogo, las leyes, las escribió en tablas de piedra, pero el resto tuvo que haberse escrito en otro material, ¿cierto? Seguro, era muy difícil escribir todo el contenido del Pentateuco en tablas de piedra. Con toda seguridad Moisés usó mano de una materia prima para la escritura que era muy usada en Egipto. ¿Cuál? Los papiros, exacto. El río Nilo solía tener grandes juncos, y la parte interna de esos juncos servían para la producción de esta materia, de este material para escribir que se conocen como los papiros. Entonces, Moisés escribió por lo menos esto, y ya en una etapa muy temprana Dios le manda a Josué y le dice que debería prestar atención a esa ley que Moisés había escrito. De hecho, Dios le dijo a Josué, como ustedes recitaban en el texto, que el éxito o el fracaso de Josué habría de ser proporcional al tiempo que le dedica a aquella misma ley. Josué debía leer la ley. Luego, allí tienen otra cita en Deuteronomio 17, solamente les anuncio el asunto, solo lo cito. Este texto anticipa la llegada de los reyes de la monarquía hebrea. Y antes de que lleguen los reyes, Dios dejó una instrucción y dijo que los reyes debían leer la ley. Podríamos citar muchos textos más, por ejemplo en el libro de los Salmos.
Solo traigo uno más a colación, primera, Timoteo capítulo 4, y Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, debes leer, dedícate a la lectura. Así que, si hemos de interpretar la Biblia, debemos en primera instancia leer. Y miren, hermanos, leer es más que la mera mecánica de reconocer las combinaciones de letras que forman las palabras en un escrito. Leer es mucho más. Leer demanda compromiso, demanda atención, demanda esfuerzo, demanda preparación, demanda disposición. Hay una serie de elementos que debemos juntar para una lectura, y una lectura que sea eficiente. La interpretación, guarden esto en la mente, comienza con un entendimiento básico o elemental del texto que estudiamos. Lo repito, la interpretación comienza con una comprensión básica y elemental del texto que interpretamos. Ahora, ¿cómo se adquiere ese conocimiento? La respuesta es mediante la lectura. ¿Se ha dado cuenta que usted puede aprender todo lo que quiere o todo lo que quisiera tan solo sabiendo leer? Podemos aprender todo lo que queramos tan solo si sabemos leer. La lectura es el fundamento del aprendizaje. Y esto mismo ocurre cuando vamos a estudiar la Biblia. En el nivel más básico y fundamental, nuestra interpretación debe comenzar con la lectura del texto a interpretar. Ahora bien, lo dicho hasta este punto es elemental, es el ABC. Vamos a dar algunas pautas sobre cómo leer de manera eficiente. Comienzo. Lea completamente el libro o el texto y su contexto, el texto que usted va a interpretar. Esto le va a proveer una visión global de aquello que usted está estudiando o de aquello que usted está interpretando. David me comentó que tienen el plan de estudiar la carta a los Romanos. ¿Cómo tendríamos que aplicar este principio de la lectura a ese reto, a esa meta de estudiar la carta a los Romanos? ¿Cómo? Por ejemplo, tendríamos que leer ¿qué cosa? Toda la carta a los Romanos para comprenderla. Pero les doy una sugerencia. Hay ocasiones en las que leer ciertos libros, pues es una cuestión muy extensa. Imaginemos, vamos a estudiar Isaías 53. ¿Qué tendríamos que estudiar o leer? ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? Bueno, ya estamos en las ligas mayores. ¿Saben que una cosa muy útil en ocasiones es hacer divisiones dentro de un mismo libro para captar estas secciones? A ver, aquí va mi consejo para su estudio de Romanos. Tal vez usted dice, leer, ¿cuántos capítulos tiene Romanos? 16, muy bien. Tal vez leer los 16 capítulos de una corrida me cuesta mucho. Pero ¿sabe que usted puede hacer un ejercicio como este? Divida la carta a los Romanos en dos partes. Por ejemplo, puede dedicarse a leer del 1 al 8 y lea del 1 al 8 por varios días. Entonces usted se levanta, abre su Biblia, Romanos 1 al 8. Al día siguiente se levanta y ¿qué hace? Abre su Biblia y Romanos 1 al 8. Haga eso por unos 5 o 7 días. Y luego de esos 7 días avanza a la parte siguiente. ¿Cuál? Romanos 9 al 16. Y haga ese mismo ejercicio por otra semana. ¿Sabe que le va a producir familiaridad con el texto? Y usted va a tener una visión global de aquello que luego, en términos particulares, quiere interpretar. Quiere leer, por ejemplo, o quiere estudiar Isaías 53. Tendría que comenzar, en este caso, puede leer a partir del capítulo 40. Porque agarra todo un bloque, toda una división del libro de Isaías
y esto le facilita la lectura. Pero recuerden, debemos buscar leer de manera completa, de manera completa. David, ¿recuerdas cuando no había correo electrónico? ¿Cómo te comunicabas con tus papás cuando estabas en la Argentina? Por carta, ¿no? Y eso era carísimo, ¿no? Para nosotros los bolivianos, hacer una llamada por teléfono en aquellos tiempos era todo un reto. Así que escribíamos cartas. Yo también escribía cartas. David me enseñó cómo hacer. No, yo también escribía cartas a mi familia y recibía a su vez cartas de mi familia. Cuando yo leía una carta de mi mamá, escuchen, no leía solamente un párrafo de en medio y me quedaba con aquello. No me quedaba con la despedida. ¿Qué hacía con la carta de mi mamá? Me la leía toda y varias veces. Saben que nosotros a veces estudiamos un texto, nos leemos el texto y con esto hemos quedado satisfechos, pero no es el camino. Debemos leer de manera completa, total, de manera global. Segunda cosa, bueno, ya lo he mencionado, amado hermano, lea repetidamente. ¿Alguien ha escuchado hablar de Campbell Morgan? Bueno, Campbell Morgan fue un predicador de origen galés que predicó en el Westminster Chapel de Inglaterra, en una iglesia que, bueno, esa iglesia tuvo señores predicadores. Después de él vino Martin Lloyd-Jones y esos pesos pesados. Campbell Morgan dijo algo, guárdelo. Él dijo: no me atrevería a predicar de un texto a menos que lo haya leído por lo menos 50 veces. Esto era lo que decía Campbell Morgan. Otra vez, debemos leer repetidamente, porque solamente en esta repetición hemos de empaparnos del texto. Ahora voy a un último consejo. Amado hermano, lea en varias versiones. ¿Qué son las versiones de la Biblia? Son las diferentes traducciones que se han hecho. Miren, voy a compendiar la historia. El pueblo judío fue el receptor de la escritura. De hecho, dominantemente, tal vez, solo con una excepción, haya un escritor no judío de toda la escritura. ¿Saben quién puede ser? Bueno, les dejo con la duda y sigamos. Probablemente el único autor no judío de la totalidad de la escritura sea Lucas. Es una probabilidad, pero una probabilidad con bastante peso. Bien, el pueblo judío fue el receptor de la palabra de Dios. Luego este pueblo fue esparcido y la dispersión judía hizo que el pueblo necesitase una traducción que en su tiempo fue de la lengua hebrea, su lengua, a la lengua griega, y esa traducción se conoce como la Septuaginta. Luego llegó el cristianismo y las empresas misioneras de la iglesia primitiva llevaron el evangelio a lugares muy distantes. Y esos cristianos en otros lugares también tuvieron necesidad de traducciones de la Biblia. Así que hubo la necesidad de traducir desde el hebreo y desde la lengua griega a los idiomas de los creyentes que estaban en diferentes lugares. Todas esas traducciones se conocen como versiones. Hay traducciones antiguas y traducciones modernas. Esta es la manera en la que el asunto se ha dividido. Las traducciones modernas son aquellas que se han hecho a las lenguas que se hablaban principalmente a partir de la Reforma Protestante. Ahora bien, el gran asunto es que tenemos varias traducciones de la Biblia o varias versiones. Eche mano de alguna de ellas. Amplío mi consejo. Ahí va a leer usted una semana Romanos 1 al... bueno, y saben que podrían inclusive acortar eso, Podrían, por ejemplo, leer Romanos 1 al 5. Mi consejo sería el 5 por la división temática. Luego agarran a partir del capítulo 6 hasta el 11 y luego del 12 hasta el final. Bueno, ahí tienen una división triple que tal vez les ayude. Pero lean 3 veces en la Reina Valera del 60
y luego otras 3 veces en otra traducción, en otra versión. Pueden usar, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Pueden usar la Biblia textual, que esa es muy rigurosa en cuanto a la traducción. Pueden usar algunas que caen más en un modelo de traducción que se llama de equivalencia dinámica. Estos autores que procuran llevar la idea, más que la literalidad del texto, la idea, pero usando palabras muy nuestras. Por ejemplo, ¿qué versiones son así bien contemporáneas? Ayúdenme. La Nueva Traducción Viviente, la NTV. ¿Cuál más? NBI. Bien, muy bien, excelente. Ahora, David, con lo que voy a decir, no me echen, por favor. Si están grabando, borren esto, hagan algo. ¿Puedo darles un consejo así medio terrible? ¿Me das permiso? El que no quiere escuchar, tápese los oídos y rasgue las vestiduras con lo que voy a decir. Consejo humilde. ¿Saben que hay algunas traducciones católicas que en el campo lingüístico son excelentes? No me apedreen, por favor, no me apedreen. ¿Saben que hay algunas traducciones católicas que son muy útiles como traducción? Por ejemplo, la traducción Nácar Colunga, la Biblia Jerusalén, la Biblia del Peregrino, son traducciones muy útiles. No le digo quédese con los comentarios o lea todas estas cosas, no, lea la traducción y seguramente usted se va a enriquecer. Es decir, estas otras versiones van a aportarle en su comprensión global del texto que quiere interpretar. Segunda cosa, ya hemos dicho leer. Vamos a un siguiente principio. Amado hermano, ¿sabe que cuando nos acercamos a la Biblia o algún texto de la Biblia, nos es vital hacer esto? Identifique el género literario del texto. Miren, pongo un ejemplo y luego me voy a explicar género literario de la manera más sencilla. Esa primera definición es una muy de diccionario, vamos a quedarnos con la de abajo, pero inicio con un ejemplo. David recibía cartas de sus papás. Créanme que David no leía la carta que le enviaban sus padres de la misma forma que se leería Historia de Bolivia de Carlos Mesa. ¿Me explico? A ver, diferentes tipos de literatura nos demandan un acercamiento que sea el apropiado al texto que vamos a estudiar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de género literario? Básicamente es el tipo o clase de literatura con el cual vamos a interactuar. Y la Biblia tiene una variedad de géneros literarios. Mire lo sencillo de este enunciado. El tipo de texto, es decir, el género literario del texto, va a determinar la forma en que abordamos el texto y el tipo de preguntas interpretativas que hagamos sobre él. ¿Qué géneros literarios hay en la Biblia? Y ahora viene una parte práctica, yo necesito su participación. La Biblia tiene una variedad de géneros literarios. Allí hay, miren, una serie de ejemplos. La Biblia tiene narrativa histórica. Tiene narrativa histórica. Se ha dicho en cálculos generales que el 60% de la escritura se ha dado en narrativa histórica. ¿Qué hace este tipo de literatura? Busca contar sucesos históricos. Hay narrativa histórica, por ejemplo, en el libro del Génesis, en Marcos, pero pregunta, ¿dónde más hay narrativa histórica? Ayúdenme. 2 ejemplos, uno de este lado y otro de este. Hechos, excelente, muy bien, en el Nuevo Testamento. Uno del Antiguo. Reyes, Crónicas, excelente, muy bien. Vamos, ahora, además de narrativa histórica, por ejemplo, la Escritura tiene genealogías. Estas genealogías son el registro, que generalmente además eran registros familiares, ¿saben? Paréntesis, tal vez Moisés contó con algunos registros
familiares cuando compuso el Génesis, porque el Génesis tiene 10 genealogías que le dan forma a todo el escrito. Pero ahí están las genealogías, aparecen a lo largo del Génesis, aparecen en los registros de las crónicas, de los reyes. El Nuevo Testamento, de hecho, se abre con ¿qué? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Genealogías. La Biblia además tiene profecía. Y el segmento profético en la Biblia es amplio. Hay libros en el Antiguo Testamento proféticos y también hay profecía contenida en el Nuevo Testamento. A ver, recuérdenme de este lado 3 libros proféticos del Antiguo Testamento y acá. Miren que voy a plantear diferente la pregunta. 3 porciones proféticas en el Nuevo Testamento. A ver, 15 segundos de regalo para cada grupo. 1. El nuevo. Usted es nuevo y usted es antiguo. Daniel. Ok, excelente. Porciones en el nuevo que tengan contenido profético. A ellos les tocó más difícil, ¿no? Sí, dicen. Excelente. Apocalipsis. A ver, ahora esto sirve para notar un hecho. A veces el entramado de la escritura se presenta de tal forma que un texto poético, por ejemplo, puede ser a su vez profético. O un profeta puede presentar su profecía en poesía. Por ejemplo, el Salmo 22, que aparece o que es un salmo mesiánico, es poesía. Presenta profecía. ¿Notan cómo se da el entramado de la escritura? A ver, pensemos todos, ayudemos. Apocalipsis, ¿qué porciones más en el Nuevo Testamento podrán contener o tienen contenido profético? 4. Juan 12. Bueno, puede ser tal vez secciones del sermón del aposento alto y todo lo que Jesús anunció sobre el Espíritu Santo. Podría ser el Evangelio según Mateo, con discursos enormes de Jesús que tienen eminentemente contenido profético. Mateo capítulo 24, capítulo 25. Noten entonces eso. Además, tengo que correr. La Biblia no solamente tiene profecía, tiene también poesía. Y la poesía, escuchen, aunque está contenida estrictamente en algunos libros, a su vez está dispersa en otros textos. Por ejemplo, Génesis 15 es un cántico de liberación de Moisés, luego que han salido de Egipto, pero está escrito en poesía. Y luego hay libros poéticos estrictamente, como el libro de los Salmos o el libro de los Cantares, el cantar de los Cantares de Salomón. Ahora, pregunta, a ver, esta está interesante. ¿Quién me muestra un pasaje poético en el Nuevo Testamento? Excelente, hermana, muy bien. ¿Y cuál es el contenido? El Magnificat de María. Muy bien, la hermana, excelente, muy bien. ¿Algún otro pasaje? Las cartas contienen algunos himnos. Probablemente esos himnos fueron escritos en poesía. De hecho, la poesía del tipo de los hebreos, que no era igual a nuestra profecía, a nuestra poesía. Por ejemplo, tal vez Filipenses 2, 5 al 11 haya sido un canto, un himno de los cristianos que Pablo incorpora en su escrito. Además, hay textos legales, hay textos con un carácter jurídico. Esos están contenidos en porciones como, por ejemplo, de manera amplia, el libro de Levítico. Luego hay pactos que eran documentos legales entre un soberano y un vasallo, y estos aparecen muchas veces en la Escritura.
Hay literatura que se conoce como literatura sapiencial o de sabiduría, contenida en el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés. Y acaba una de las partes que más conocemos y a las que más vamos, las cartas, ¿no? A ver, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos de los libros del Nuevo Testamento pertenecen al género de las cartas o las epístolas? ¿Cuántas cartas hay? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Son 27, descartamos los 4 evangelios, el libro de los Hechos y Apocalipsis. Aunque, ¿saben? Les doy un dato curioso. El Apocalipsis es un libro tan singular que tiene una introducción y una conclusión epistolar. El Apocalipsis comienza y termina como una carta. Si ustedes leen el principio de Apocalipsis y el final y luego comparan cómo Juan ha presentado esto, han de encontrar que tiene en cierta parte la forma de una carta. Entonces, miren, hablamos de por lo menos 22, 21 cartas. Qué importante este género. Y luego hay uno que se conoce como literatura apocalíptica, que es muy simbólica. Por ejemplo, el Apocalipsis está cargado de simbolismo. Amado hermano, usted no puede leer el Apocalipsis como leería la carta a los Filipenses. Y no puede acercarse a un salmo con sus características como lo haría al leer la historia de José en el Génesis, porque uno es narrativa histórica y el otro es poesía hebrea. Ahora, debemos hacer esto de manera, de aprender a hacerlo de manera casi inconsciente. Voy a un texto y debo rápidamente decir, este texto es de tal tipo, entonces tomo en consideración eso para poder leerlo de manera inteligente. El género literario. Vamos al tercer asunto. Y ahora vamos cavando más hondo. Este asunto es fundamental. Al interpretar la Biblia, es fundamental el análisis, escuchen, histórico-cultural. ¿En qué consiste este análisis? Bueno, consideramos, ponderamos, observamos la situación histórica-cultural en la que el autor escribe. Pero además observamos la situación histórica cultural de aquellos para quienes escribe el autor original. Comenzamos mirando los aspectos generales, la situación histórica del libro. Por ejemplo, debemos buscar determinar la situación histórica del texto. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la situación general del autor y los lectores? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones políticas que se viven cuando ese autor escribe? O cuando los receptores reciben el escrito. ¿Cuáles son las condiciones económicas? ¿Cuáles son las condiciones sociales e inclusive las religiosas? Cuando nos percatamos de estos elementos, un texto cobra sentido y su comprensión se facilita. A ver, ¿quién recuerda el libro de las Lamentaciones de Jeremías? ¿Quién lo ha leído? Uno puede leer las Lamentaciones de Jeremías y preguntarse, ¿qué le pasa al autor? ¿Está en un cuadro serio de depresión? ¿No? ¿Está en un problema crítico de tristeza? ¿Cuál es su situación? Y claro, encontramos la respuesta cuando observamos su situación histórica. Jeremías escribe las Lamentaciones, que entre paréntesis, ¿saben cuál es el sentido de una lamentación? Escuchen, una lamentación en la mentalidad bíblica era un canto fúnebre.
Un canto fúnebre recibe el nombre de endecha. Así que las lamentaciones, perdón, tienen el carácter de una endecha, un canto fúnebre. Las cosas se van haciendo claras. Pero ¿por qué Jeremías llora? Y la respuesta histórica es porque su nación había sido atacada por Babilonia. Cuando Babilonia tomó Jerusalén, mataron, por ejemplo, a los más viejos, a los más ancianos, mataron a los que podrían ser los nuevos líderes políticos. Hay un salmo que dice que abrían los vientres con espada, o abrían con espada los vientres de las mujeres embarazadas, y que inclusive estrellaban los niños contra las peñas. Tal masacre nos ayuda a comprender la profundidad del dolor de Jeremías. ¿Por qué la carta de Santiago habla tanto de los ricos y pobres? Necesitamos conocer la situación histórica de aquellos creyentes para saber por qué Santiago es recurrente en este tema. Otra vez, necesitamos comprender de manera general cuándo se escribió el libro, qué pasaba, qué sucesos, qué situación acompañaba al autor y a sus destinatarios. Condiciones políticas, otra vez económicas, sociales, inclusive religiosas. Miren, amados hermanos, muchas gracias. No estamos, por favor. Guarden esto que les voy a decir. Mucho del Nuevo Testamento es comprensible si conocemos las herejías que el cristianismo del primer siglo enfrentó. Y conocer esas condiciones religiosas nos llevan a comprender, por ejemplo, por qué Juan escribió como escribió. ¿Por qué Juan abre su evangelio sin genealogía y diciendo categóricamente que en el principio era el verbo y que ese verbo que está de cara frente a Dios es a su vez Dios? Porque para el momento que Juan escribe, casi terminando el primer siglo, había todo un movimiento hereje que decía que Jesús no era Dios. Así que necesitamos tomar estos datos. Ahora, usted tal vez vea esta tarea difícil, pero esta información está a su alcance. ¿Saben dónde la consigue? Y acaba la ayuda. Usted la consigue en un manual bíblico, en un diccionario, en una Biblia de estudio, en un libro de introducciones. A ver, ¿quién tiene un diccionario bíblico? Levanta la mano. ¿Quién tiene un diccionario bíblico? Muy bien, excelente. ¿Quiere estudiar la carta a los romanos? ¿Qué hace? Va a la entrada que dice, por ejemplo, el artículo que dice Roma y lo estudia. Y luego hay otra entrada que dice Romanos, seguramente de este modo, Romanos, carta A. Y usted se lee ese artículo. Créame que con solo ese ejercicio usted ya ha adquirido, ya ha tenido acceso a la información que yo le acabo de decir que es necesaria. ¿Fue muy difícil? No, hermano, la verdad que no. De hecho, ¿saben? Ahora hay disponibles de manera gratuita estos recursos. ¿Conocen ese programa Eastword? ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Sí? Eastword es buenísimo, usted lo descarga gratis y allí hay algunos diccionarios a los que usted puede acceder y mire, tiene luego toda esta información a mano.
Ahora, ha leído el texto, ha accedido a esta información general sobre el libro. Cuando vaya a estudiarlo, le va a ser mucho más claro. ¿Qué otra cosa es importantísima? Y esto debe ocurrir en nuestras lecturas. Debemos buscar la ocasión y el plan del escrito. Miren, los autores bíblicos escribieron con un propósito. Tenían un propósito en mente. Y luego, para alcanzar su propósito, ellos siguieron un plan. Debemos tratar de discernir ese propósito, la ocasión del escrito, por qué este autor escribió. Y luego, eso nos va a dar una luz sobre cómo escribió. Por ejemplo, yo puedo ya citar 3 ejemplos de el propósito de un escrito. Vaya usted en su Biblia, no lo vamos a leer en voz alta, mírelo usted, Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículos 1 al 4. He ahí la ocasión o el propósito de Lucas. Léalo de manera personal. ¿Con qué propósito escribió Lucas? Su propósito fue dar a conocer la verdad sobre Cristo de una forma que sistemática, ordenada, porque lo que Lucas escribió fue el resultado de su investigación. Y le escribe a Teófilo y le dice: Teófilo, lo que te escribo tiene este objetivo. Entre paréntesis, ¿cuál es el mayor contribuyente al Nuevo Testamento de entre los autores que hay? La verdad es que fue Lucas. Cuando ustedes suman el promedio de lo que escribió Lucas, han de encontrar que Lucas escribió un poco más, inclusive que Pablo con todas sus cartas, porque Lucas no solamente escribió el Evangelio según Lucas, sino que, vamos a decir así, escribió en 2 tomos. ¿Cuál fue el segundo tomo de Lucas? Hechos. Y saben que Hechos comienza igual que Lucas, diciendo por qué él escribe. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 20. Versículos 30 y 31, 20, 30 y 31. Y vamos a leerlo de manera personal también. Juan 20, versículos 30 y 31. Adelante, hermana. A ver.
Gracias, hermanita. A ver, voy a intentar echar un poquito más de luces sobre lo que la hermana dice. Excelente con esto de que debemos mantener, sostener, afirmar a muerte que este libro es palabra de Dios. Ahora, hay un elemento allí que debemos recordar, que Dios dio su palabra y luego se sirvió de hombres para que la redactasen. Y acá viene un concepto importante de inspiración. Por un lado, la inspiración, como Pablo la presenta en la segunda carta a Timoteo, tiene que ver con que el producto final, el texto mismo, es el resultado del soplo divino, y eso es la palabra de Dios. Pero Pedro luego tiene un agregado, y Pedro dice que Dios obró, movió, guió. El verbo que usa Pedro es un vocablo griego ferómeno, y llevó a estos autores para que compusiesen, escribiesen
lo que a Dios le plació dar a conocer, pero Dios en sí no les dictó el contenido de la Escritura, sino que usando a estos autores con sus características, con su temperamento, con su historia, con su formación, los usó de tal modo que los guió para que lo que ellos escribieron a su vez sea plenamente palabra de Dios. Y esto pasa por comprender de manera apropiada el concepto de inspiración. De allí lo que decíamos el primer día, la Biblia es un libro con dualidad de autor. Esto significa que Dios es el autor último de la Escritura, pero que a su vez Dios usó autores humanos, y como acabamos de ver, por ejemplo, en Lucas tuvo que hacer todo un trabajo de investigación, de manera que produjese su libro. ¿Estuvo Dios operando en esto? Sin duda. Lucas trabajó arduamente, sin duda. Lucas escribió para Teófilo, sin duda, él lo dice, y con todo, cada cosa que él dice, en último término, es palabra de Dios. Por ejemplo, íbamos a leer el Evangelio según Juan capítulo 20, y vamos a leerlo. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan está diciendo, Jesús hizo muchos milagros. De hecho, tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 4 evangelios, 3, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? La idea de sinóptico es que pueden ser considerados de manera conjunta. Sinóptico significaría vista conjunta. Usted agarra el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y un estudio dice que el evangelio de Marcos se encuentra dominantemente en Mateo y Lucas, y a su vez hay cosas de Lucas presentes en Mateo, y cosas de Mateo presentes en Lucas. No obstante, cuando usted estudie el evangelio según Juan, ha de notar que ese escrito no está en la lista esta sinóptica, porque Juan, que vivió mucho tiempo después de Mateo, Marcos y Lucas, con toda probabilidad cuando Mateo, Marcos y Lucas escribieron, o más bien, cuando Juan escribió, ya estaban en circulación probablemente estos primeros evangelios. Juan tuvo que echar mano y entonces compuso su evangelio. Lo hizo tomando singularmente algunos milagros con un propósito. Quiso seleccionar algunos de los milagros con una meta: que esos milagros señalasen una verdad, que Jesús es el Cristo. Entonces, su objetivo le ayudó a componer su escrito. Finalmente, Juan quiso que la lectura de su escrito suscitase la fe en las personas. Dice el texto: se han escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Mesías, además es Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Así que este es el gran asunto. Y cuando Juan hizo todo esto, todo lo que escribió es palabra de Dios. He ahí la dualidad de autor. Ahora, quiero darles algunas pautas
sobre cómo hacer este trabajo. En primera instancia, cuando usted haga su lectura del texto, amado hermano, note cuando el autor da a conocer su propósito. Por ejemplo, usted lee el Evangelio de Juan, o lee Lucas, o lee Hechos, y va a encontrar en el principio o en declaraciones explícitas el propósito de un escrito. Note, por ejemplo, cuando ciertos escritos tienen una naturaleza exhortativa. Esto recibe un nombre técnico, se llaman secciones parenéticas. La parénesis es la exhortación. Hay ciertos escritos que al notar su carácter exhortativo encontramos su propósito. Por ejemplo, ¿qué carta en el Nuevo Testamento se presenta como palabra de exhortación? Gálatas. Yo les sugiero la carta a los Hebreos. El capítulo 13, el autor les dice, espero que reciban esta palabra de exhortación. Y de manera singular, la carta a los Gálatas contiene 5 secciones exhortativas. Capítulo 2, 4, 6, 10 y 12. Es decir, él quería exhortar a los creyentes sobre unas situaciones históricas, situaciones de los lectores, y entonces escribe dándole espacio a este asunto de exhortarlos en cuanto a su vida cristiana. Y notar este asunto me da luces para comprender el texto. Finalmente, observe las cosas que el autor menciona y también aquellas que el autor omite. Por ejemplo, Pablo fue desafiado en su apostolado, ¿lo recuerdan? Muchos le cuestionaron. ¿Qué cartas o en qué escritos Pablo defiende su apostolado? Ayúdenme recordándome 2. Segunda a los Corintios y también, por ejemplo, primera a los Corintios. Pero cuando usted lee la carta a los Filipenses, Pablo ni siquiera se presenta como apóstol. ¿Por qué en Filipenses no se presenta como apóstol y en segunda Corintios defiende su apostolado? ¿Por qué? ¿Por qué en las cartas a los Filipenses Pablo omite esta cuestión? Porque los creyentes en Filipos no cuestionaban su apostolado. Entonces, no es estrictamente una epístola con el tono de debate y de defensa como lo fue segunda a los Corintios. Entonces, percatarnos de estos detalles nos va a ayudar a entender el propósito con el cual el autor escribe. Nos va a ayudar a comprender de una manera más exacta el texto. Ya llevamos dichas entonces varias pautas. Debo avanzar a algo ahora más específico. Debemos buscar determinar la situación inmediata del autor y los lectores. ¿Cómo obtenemos esta información que es inmediata? Se conoce como evidencias internas o la información interna. El mismo escrito nos da cuenta, nos dice, nos revela esta situación inmediata. Por ejemplo, miren hermanos, cuando leemos el texto, la próxima vez que usted haga su lectura, subraye o anote en un cuadernito todo lo que el autor dice sobre sí mismo, sobre su condicionante histórica, todo lo que el autor dice sobre sus lectores. Pregunte, ¿cómo era el escritor cuando escribió? ¿Cuál su trasfondo? ¿Cuál su experiencia espiritual? ¿Dónde se encuentra el autor? ¿Qué hace? ¿Cuál su estado de ánimo? A ver, pregunta, y acá nos adelantamos a lo que ustedes van a estudiar. ¿Dónde o desde dónde escribió Pablo la carta a los romanos? ¿Quién sabe? Desde Corinto. ¿Cómo era Corinto? Socialmente. ¿Cómo era la sociedad corintia? Relajada, ¿no? Terrible, pecaminosa en extremo.
¿No les llama la atención que Pablo escriba desde Corinto Romanos capítulo 1 y que hable de la perversión de la humanidad? Sin duda, llegamos a una comprensión más profunda del texto cuando ponderamos estas cosas. Luego, debemos notar todo lo que el autor dice sobre los receptores. Por ejemplo, ¿son creyentes nuevos o son creyentes antiguos? ¿Están en peligro o no? Y si están en peligro, ¿qué clase de peligro enfrentan? ¿Alguno espiritual, alguno físico y de persecución? Escribe a judíos, escribe a gentiles, a esclavos, a libres. ¿Ha leído, por ejemplo, la carta a Filemón? Para comprender la carta a Filemón, esta carta que Pablo le escribe a uno de sus hijos en la fe, es decir, este hombre había conocido al Señor con toda probabilidad por medio de Pablo. Y Pablo le escribe a este hombre intercediendo por otro de sus hijos en la fe. ¿Por quién? Por Onésimo. Ahora, para entender el sentido de Filipenses, nos cae muy bien tener una idea del sistema de esclavitud en el siglo I. ¿Por qué Pablo le dice, recibe a Onésimo? Porque Onésimo era un esclavo entre los muchos que seguramente tenía Filemón. Y Pablo llega a tales honduras que le dice, ¿sabes? Y si algo te debe, porque como esclavo seguramente le perjudicó a su amo, entre paréntesis, en la Roma que se movía por este sistema de esclavos, un esclavo era una cosa. Si alguien mataba a un esclavo, nadie denunciaba a este amo. Sin embargo, Pablo le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, aunque tú mismo te me debes. Es decir, eres mi hijo en la fe y ahora él es tu hermano en la fe. Recíbelo como a mí. Otra cosa que notamos, además de percatarnos de el autor y su situación, los lectores y su situación, debemos observar la cultura. Por la cultura aludimos a todos aquellos moldes de pensamiento, de creencias, de tradiciones, formas sociales que hacen a la vida del autor y de los destinatarios. ¿Por qué las plagas en Egipto se presentan como una lucha entre Jehová o Yahvé, el Dios de Israel, versus los dioses de Egipto? ¿Por qué las plagas se presentan otra vez como una lucha entre el Dios vivo verdadero y los dioses de Egipto? Cuando estudiamos la historia de Egipto, hemos de encontrar que cada plaga, cada cosa afectada, ¿era qué cosa? Un dios en Egipto. ¿Por qué Daniel capítulo 3 encontramos hornos de fuego? ¿Por qué no los mandaron a comer con los leones o la guillotina? Miren, cuando aquel pasaje tuvo su ocasión histórica, cuando sucedió, estamos ante el rey Nabucodonosor. Su padre Nabopolassar había sido el fundador del imperio neobabilónico. Y el hijo, Nabucodonosor, fue un constructor por excelencia. Tanto así que embelleció su capital. Vino el siguiente imperio y estaban admirados de los esplendores de la capital. Vino Alejandro Magno y todavía estaba impactado por las bellezas de la capital del reino de Babilonia. Cuando yo era chiquito nos hablaban de las maravillas del mundo y ¿recuerdan las maravillas? Una de las antiguas maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Saben que esos jardines los mandó a construir Nabucodonosor para su esposa, que era una reina, una princesa persa que extrañaba su tierra? Y ese buen marido, las hermanas, ese buen marido dijo: para que no estés triste te mando a construir unos jardines.
aplicación contemporánea, cómprele a la hermana una maceta, ¿no? La flor que a ella le gusta y es casi el equivalente, ¿no? El asunto que le mandó a construir una hermosura en ingeniería, y Nabucodonosor era un constructor, pero ¿saben qué necesitaba para sus ambiciosos proyectos de construcción? Y tendría que decir, ellos construían usando ladrillo, y ladrillo cocido en barro. Perdón, gracias hermana, ladrillo cocido en barro. No, ahí se me cruzaron los cables. Ladrillos de barro cocidos en horno. Pero ¿por qué Nabucodonosor mandó a calentar ese horno? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, saben, si ustedes buscan en la internet hoy, por ejemplo, las puertas de entrada a Babilonia, han de encontrar que tenían, estaban esas puertas, pero tenían imágenes en la portada. Había un león alado, que ese león era dorado, y el fondo es un azul precioso. Y es que este señor Nabucodonosor comenzó a vitralizar el ladrillo. Mandó a hacer una pasta, hacían el ladrillo y luego lo calentaban más y ponían esa pasta sobre el ladrillo, los metían y a mayor temperatura tomaba casi la forma de vidrio. Luego tomaban esos ladrillos y le daban forma en grandes paredes y las construcciones eran asombrosas. ¿Un horno de fuego? Sí, porque a Nabucodonosor le era muy común aquel. Miren, otra vez, entendiendo ciertas cosas sobre la cultura, entendemos asuntos interesantísimos. Un ejemplo en un texto, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Ay, David lo dijo de memoria. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, la pregunta se cae de madura. ¿A quién le dice esto Pablo? ¿A quién se lo dice? A los filipenses. ¿Y quiénes son los filipenses? Saben que en un ratito vamos a hacer una tarea juntos, pero les adelanto algo. La ciudad de Filipos en el siglo I tenía esta categoría, era como una Roma en miniatura. Los filipenses tenían los nombres de sus clanes en los registros de Roma. Los filipenses se conducían por las leyes de Roma, adoraban al emperador como decían los romanos. Era como una Roma chiquita en la provincia de Macedonia. Entonces uno le preguntaba a un filipense, ¿tu ciudadanía? ¿Y qué decía un filipense? Romano. Roma, miren, bravo. Uy, ¿ustedes? Sí. ¿Y dónde nació en Roma? No, yo en Filipos, pero es que nosotros tenemos categoría de ciudadanos romanos. Ahora, cuando sabemos esto y leemos las palabras de Pablo, cobran un impacto totalmente diferente. Miren, a estos que están tan orgullosos de ser, ¿qué cosa? Romanos, Pablo les dice, a ver hermanos, nuestra ciudadanía como creyentes es mucho más grande. ¿Es qué cosa? Mire, usted podría sacar su carnet, su documento, su pasaporte y decir ciudadanía norteamericana. Un filipense podría sacar el documento y decir ciudadanía romana. Pero Pablo dice, ¿saben? Los creyentes somos ciudadanos del cielo. Miren, que comprender ciertos detalles de la cultura nos ayudan a captar mejor el sentido de muchas declaraciones. Avanzo rápido. Además es necesario analizar el contexto. Contexto significa tejido junto. La hermana nos hablaba de las palabras y probablemente una palabra por sí sola no comunique. Pero cuando una palabra se agrupa a otras palabras de manera coherente, ahí sí comunicamos significado. Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo así sencillito. Yo digo la llama. ¿De qué estoy hablando? Otra vez, la llama. ¿De qué estoy hablando? Miren, podríamos pensar en esto. La llama es un pariente sudamericano del camello. Si digo la llama,
y agrego todo lo que esté en rojo, evidentemente estoy hablando de un animal. Pero si yo digo, la llama alumbró toda la noche, ¿de qué estoy hablando? Obviamente no estoy hablando de las mismas cosas. El contexto, este entretejido, es fundamental cuando hemos de comprender la Biblia. La Biblia tiene diferentes niveles de contexto. Allí tienen ustedes una presentación, las palabras, luego las frases, las oraciones, las secciones, el párrafo y el libro mismo que usted lee. Estos niveles de contexto, estos 6, hacen a un mismo libro. Pero luego el contexto se amplía para ir más allá del libro al conjunto literario. En este caso, a los libros que pertenecen al mismo género. Al testamento, es decir, o antiguo o nuevo. Finalmente, a la totalidad de la Biblia. Ahora, debo ser preciso en esto. Miren, no todos los textos poseen todos estos niveles de contexto. Por ejemplo, voy rápido. Allí está Proverbios 25, 15, 16. Lo leo. Dicen estos dos versículos: con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Versículo 16: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Pregunta, ¿de qué habla el verso 15? A ver, este grupo y este otro, ¿de qué habla el versículo 16? ¿Y el 16? Comer, bien, comer. ¿Y comer cómo? Con mesura o moderación. Excelente. Miren, un versículo habla de las relaciones con el rey y el otro dice, come con moderación. Son máximas independientes. ¿Notaron? No todos los versos alcanzan todos los niveles de contexto. Por ejemplo, los proverbios son esa clase de refranes, de dichos sabios que de manera corta, sucinta, presentan una verdad. Pero yo no voy a leer Proverbios de la misma forma que Filipenses 4:13. Allí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para entender qué es ese todo que tengo que hacer, leer el contexto, leer lo que Pablo ha dicho antes y luego leer lo que va a continuación. Así que allí está el contexto. Y acaba una última cosa. Amado hermano, cuando usted vaya leyendo un texto, por favor, piense o aprenda a pensar en unidades de pensamiento, en párrafos. Agarra un capítulo y note de dónde a dónde se presenta qué tema y póngale una marquita o anote. De otro modo, vaya haciendo su propio bosquejo. Cuando haga esto y pueda identificar estos párrafos de pensamiento, que a propósito tienen generalmente un tema, usted va a progresar enormemente en su estudio. Vamos a tomarnos 5 minutitos de recreo, porque nos viene la parte práctica. Así que yo sé que esto ha sido como que información avasalladora, pero van a notar que cuando nos sentemos a trabajar, ustedes lo van a poder hacer. Entonces, 5 minutitos, relájese un poquito, salude al hermano y estamos aquí para seguir avanzando en un tiempito que vamos a ordenar juntos de trabajo. Todas esas ideas en asuntos prácticos. Tenían una tarea, leer la carta a los filipenses. ¿Quiénes la leyeron? Excelente, muy bien. Vamos a trabajar con este tipo de literatura, que es generalmente una de las que más usamos en la iglesia. Un cachito, les explico algo. Vamos a entregar unas hojas y vamos a leer esa introducción. Esto corresponde a la parte en la que decíamos que es importante tener una idea general del escrito. Luego de leer esa hoja, asumiendo que usted ya leyó Filipenses, vamos a buscar determinar por qué o cuál fue la ocasión, cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta epístola. Tercer cosa,
vamos a intentar anotar todo lo que hayamos encontrado sobre el autor y los receptores. Y luego tomamos un solo capítulo, el 1, el 4 lo vamos a obviar, el punto 5, tomamos el capítulo 1 y lo dividimos en párrafos de pensamiento. ¿Ok? Entonces, 4 cosas. Leer la hoja, eso nos va a dar la idea. 2, discernir el propósito del autor. 3, ¿qué aprendimos del autor en la carta y quiénes o qué aprendimos sobre sus destinatarios? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Finalmente, tomamos el capítulo 1 y lo vamos a dividir en partes. Vamos a hacer grupitos de 3. Bueno, a ustedes les damos permiso para que sean 4. Entonces, usted busca a algunos compañeros y vamos a repartir estas hojas para trabajar juntos, ¿bien? Así que agarre su lápiz, su Biblia, ahí les van a repartir unas hojas, acomódese, mientras más rápido lo hagamos, más pronto avanzamos. A ver, ¿quién con quién? ¿Dónde? No, puede darles más. Si alcanza uno por persona, hermano, excelente. A ver, pueden mover un poquito las sillas para hacer una forma de círculo. Siéntanse con libertad. ¿Quién con quién va a trabajar? Ok, primera tarea. Vamos a otra vez suponer, usted ya leyó varias veces Filipenses, ya lo hizo. Toma un libro, por ejemplo un diccionario, una introducción, y busca allí la información que le provee sobre Filipenses. En este caso es esa hoja. A ver, vamos a leerla en grupo. Cada uno con su grupo lea la hoja que recibió.
Recuerden que noto que han llegado a la información interna. Para eso pueden buscar responder estas preguntas. ¿Qué les dice Filipenses sobre su autor? ¿Qué les dice la carta sobre los destinatarios? Por ejemplo, ¿dónde está Pablo cuando escribe la carta? La carta misma nos lo dice. ¿Dónde está? ¿Y cómo están las cosas allí donde está? ¿Cómo está su ánimo? ¿Qué hace? ¿Cómo estaban los filipenses? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Había algún peligro?
30 segundos y compartimos nuestros hallazgos. Lo vamos a hacer juntos, no se preocupen. Esa pueden obviarla, la 4, obviar. Con una semana de anticipación. Sí, las cambié, perdón. ¿Quieren que vuelva Yes? Ya. La idea es ver qué cosas, qué información encuentran en la carta sobre el autor y sobre los destinatarios, sobre los filipenses. A ver, vamos a compartir algunos de nuestros hallazgos, ¿sí? Otra vez, vamos a dar ideas sobre lo primero. Todos, vamos a decir, hemos leído varias veces la carta a los filipenses. Esa lectura nos ha provisto familiaridad con el texto, con el vocabulario, con el hilo del pensamiento del autor. Lo hemos hecho en varias versiones. Algunas versiones nos han dado más claridad sobre ciertos detalles, han usado alguna palabra mucho más actual y nuestro conocimiento ha crecido. Luego, ¿saben qué? El paso próximo, recabar información general, es posible cuando sabemos usar algunos recursos. Un buen diccionario bíblico, un comentario en la introducción, solo la introducción para esta parte de la tarea, un manual, una Biblia de estudio suele contener esta información. La hojita que ustedes leyeron es el artículo de un diccionario que yo más o menos acomodé para que ustedes noten que ese trabajo, o más bien, que esa información es accesible. Cuando usted lee eso, su comprensión de la carta, de aquello que ha leído, aumenta. Entonces usted ha hecho eso y comienza, o más bien vuelve al texto, y entonces desde el mismo texto busca aprender qué dice la carta sobre el autor y sobre sus destinatarios. Haciendo ese trabajo usted ha adelantado por lo menos, miren, por lo menos un 75% de la tarea interpretativa. A ver, hagamos el asunto. ¿Qué aprendieron sobre Filipos? Una colonia romana, excelente. ¿Qué más? ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿La comenzó Pablo? Excelente, muy bien. Muy bien, su segundo viaje. ¿Qué más aprendieron de Filipos? Muy bien, era una ciudad estratégica para Roma. Excelente, ¿qué más? Una Roma en miniatura. Excelente, excelente, muy bien. Miren que tienen algunos datos generales. Entonces, vamos a la información misma del texto. Ya saben cómo comenzó la iglesia. Si ustedes acceden a algún diccionario más avanzado, han de encontrar información todavía más detallada. Tal vez debería darles alguna idea de algunos diccionarios. Puede que sirva. Si quieren un buen diccionario en texto, busquen el diccionario Certeza. Es un diccionario con una orientación bien evangélica. O sea, hay otro en castellano que es todavía más amplio en información, pero hay algunas cosas que de ese otro diccionario
a mí no me cuadran. El diccionario enciclopédico más grande disponible en este momento es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de la editorial CLIE, y tiene como editor a Alfonso Ropero. Es una cosa así de gruesa, sirve para hacer ejercicios. ¿Qué es lo que no me gusta de ese diccionario? Y se los digo. Allí hay un artículo que básicamente apoya la homosexualidad, escrito por un teólogo norteamericano que fue misionero en Uruguay y que luego terminó siendo misionero y pastor en la Argentina. Se llama Tom Hanks, así como el autor, así, ¿no? Y hace varios años ese señor salió del closet, ¿eh? La misión lo retiró. No voy a entrar ahora a explicarles su argumentación. Ha habido buenas respuestas a argumentación, porque es el hombre que procuró escribir desde la manera académica una defensa para esta aberración. A mí, de hecho, tiene un comentario, se llama Comentario a las clases marginadas en el Nuevo Testamento, a todo el Nuevo Testamento. A mí me regalaron el libro, lo tengo por ahí, no, así entre los libros en cuarentena. Si ustedes lo buscan, lo googlean, Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, CLIE, lo van a ver. Es voluminoso, es muy amplio en información, pero tiene estos problemas. ¿Qué les pasó a los editores? Preguntémosles qué les pasó. Ustedes pueden, sin embargo, si quieren hacer un trabajo muy académico, a veces uno tiene que pasar por estos materiales. Pero el diccionario bíblico, el nuevo diccionario bíblico ilustrado de Certeza, es uno muy, pero muy bueno. Usted puede buscarlo, ¿sí? Usted puede comprar una buena introducción a la Biblia. Hay un libro que se llama, escuche el título, Nuestro Nuevo Testamento, por ejemplo, para el Nuevo, publicado por Editorial Portavoz. Y hay otro que se llama Habla el Antiguo Testamento, por un autor norteamericano, Schulz, y es un libro de introducción al Antiguo Testamento. Estos dos libros van a proveer la información de esta histórica general formidable. Bien, si sigo hablando de libros me pierdo. Volvamos. Habla el Antiguo Testamento. Y el otro, Nuestro Nuevo Testamento, el apellido del autor es Ten, así lo voy a pronunciar como se escribe, Tenney, Tenney. ¿Ok? Bien. Esa hojita es un compendio de una información que usted encuentra. Usted accede a esa información, que ojo, no está reservada para los académicos, es una información a la que usted puede acceder, y una vez que usted lee eso, ha aprendido mucho sobre la carta a los Filipenses y la va a leer con mayor comprensión cuando lo vuelva a hacer. Luego, va al mismo texto y vuelve a leer, pero esta vez anotando ciertas cosas. Por ejemplo, a ver, acá el ejercicio práctico. ¿Qué aprendimos sobre el autor por la misma carta? El autor es Pablo. Muy bien, Pablo. ¿Con quién está al momento de escribir? Muy bien, excelente. ¿Y dónde está Pablo? Preso. ¿En dónde? ¿Cómo saben que en Roma? Buen punto, excelente. ¿Y qué más? Por la guardia pretoriana, excelente. A ver, otra pregunta. Van tan bien que tengo que hacer la pregunta. ¿Y en qué parte del libro de los Hechos encajaría Filipenses? ¿La escritura de Filipenses?
Hechos 16 sería el inicio de la iglesia, la historia, pero ¿en qué parte de los hechos históricamente Pablo escribió esta carta? La verdad es que termina el libro de los hechos y Lucas nos dice, y Pablo quedó preso en Roma, en una casa. ¿Cuál es nuestra deducción luego? Que en los años siguientes, Pablo, desde ese encarcelamiento, escribió esta carta. Excelente, miren. Muy bien, miren cómo están avanzando. Fantástico. ¿Qué más aprendieron sobre el autor? A ver, ¿cuál es su estado de ánimo? De Pablo. ¿Gratitud? ¿Gozo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo me lo demostrarían por el texto? A ver, un ejemplo de gratitud o gozo. En el 1:12, muy bien. ¿Qué más? Pero elige el gozo, muy bien. ¿Qué situaciones que aparecen en la misma carta podrían ser causa de tristeza para Pablo y que sin embargo él las enfrenta con actitud cristiana? La enfermedad de Epafrodito, excelente. ¿Qué otra circunstancia? Muy bien. ¿Qué otra circunstancia? A ver, yo les menciono una. Pablo está preso en Roma y creyentes en Roma están predicando para hacerle daño. Miren que Pablo no cuestiona su mensaje. Esos predicaban teológicamente un mensaje teológicamente correcto, pero con motivaciones cerradas. Querían hacerle daño a Pablo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Saben? De todas formas decía, Cristo es anunciado y por eso yo me alegro. Bien, su estado de ánimo es gozo, excelente. ¿Qué más han encontrado de Pablo? A ver. ¿Y esa problemática estaba en Roma o en Filipos? Muy bien. Eran los judaizantes y ese problema estaba en Filipos. Y la predicación por motivos incorrectos estaba ¿dónde? En Roma. Excelente. Miren lo que han hecho. Va de 10. Yo me siento ahí y ustedes continúan. Excelente. ¿Qué han aprendido sobre los filipenses? Por el texto, que son parecidos a... Muy bien, sostenían económicamente el ministerio de Pablo. ¿Dónde aparece eso? Dadivosos. ¿En qué parte? Capítulo 4. Le enviaron a Pablo por lo menos ¿cuántas ofrendas? ¿Saben que si leen otra traducción, si leen otra versión, va a decir que le enviaron una y otra? ¿Cuánto es una y otra? Otras traducciones dicen así, han captado el asunto, dicen esas vierten el texto de este modo: hasta 2 ofrendas me han enviado. Es decir, le enviaron dinero. ¿Qué más hicieron los filipenses por Pablo? Sale del texto, lo tienen ahí en la lengua. Eso. Enviaron a Epafrodito, muy bien. Enviaron a Epafrodito para que vea, se percate cómo está Pablo. Deducción. ¿Y qué tuvo que llevar Epafrodito? La ofrenda. ¿Y qué le pasó a Epafrodito cuando acompañaba a Pablo? Se enfermó. ¿Hasta qué punto? Casi muere. Seguramente eso provocó preocupación en Filipos.
Ok, ¿qué más aprenden de la iglesia de Filipos por el texto? ¿Qué más? Es una iglesia que tenía problemas internos. ¿Cuál era el problema interno de los filipenses? Estaban divididos. Capítulo 1 les dice: sean unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2 les dice: ¿qué cosa? A ver, lo voy a poner en palabras bien nuestras. Exacto, les dice: no piensen por lo suyo propio, no sean egoístas. No piensen primero en ustedes, no actúen con soberbia, no sean orgullosos. Por el contrario, piensen primero en los otros, así han de ser como Cristo. Tengan la misma mente, el mismo sentir de Cristo. Llega el capítulo 4 y Pablo les dice, capítulo 4 le dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Miren estas conexiones. El mismo sentir, capítulo 2, el mismo sentir. Observen, ustedes van atando cosas y van armando el hilo argumental del autor. A ver, aquí les doy un dato. Evodia y Síntique son nombres de dos mujeres. Evidentemente hay una problemática en la iglesia en el ámbito de las hermanas. Pero esa problemática todavía no ha llegado al punto de no solución. ¿Saben cómo lo sabemos? Cuando en el siglo I uno escribía a enemigos o sobre enemigos, no citaba sus nombres. En este caso, Pablo todavía cita los nombres de estas hermanas. Esto nos da una pauta. La problemática estaba en un punto en el que todavía era tratable. Ahora, miren el hilo argumental de Pablo: sean de un mismo sentir, depongan estas actitudes, sean como Cristo. Finalmente, hermanas, tengan ustedes el mismo sentir. Saben que ahí hay una aplicación práctica. ¿Cómo se resuelven los problemas en la iglesia? No porque ustedes hagan lo que yo quiero que hagan, ni porque tengamos que hacer lo que la hermana dice o el hermano dice. Nunca nos vamos a uniformar cuando pensamos en términos de nuestros criterios e ideas. La unidad no resulta de que ustedes piensen como yo, ni de que yo sea como ustedes quieren. La unidad en una iglesia resulta cuando todos pensamos como Cristo. Miren todo lo que resulta de todo lo que podemos aprender de. Hemos seguido el hilo argumental y entonces el texto se va haciendo claro. A este punto, entonces, ¿con qué propósito escribió Pablo? Ya me lo dicen ustedes, ¿eh? ¿Con qué propósitos? Por gratitud. Exacto. ¿Agradecer por qué? Por la ofrenda y el cuidado. ¿Por qué más escribió Pablo Filipenses? Bien, para corregir, aconsejar, exhortar sobre la problemática. ¿Por qué más? Animar, muy bien, animarles. Capítulo 1, porque además la iglesia en Filipos se está atravesando, ¿qué cosa? Desde afuera. Capítulo 1 al final dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente de vosotros, que estáis en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Perdón que lea tan rápido, pero es que tengo que correr. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Miren, de algún modo los creyentes en Filipos estaban recibiendo una forma de hostigamiento externo. Y la gran premisa de Pablo es: ustedes van a poder enfrentar los enemigos de afuera cuando traten primero con los enemigos de adentro. ¿Y cuál es el enemigo de adentro? Creyentes en Filipos, resuelvan sus problemas. Ustedes fuertes han de poder lidiar con la adversidad externa. Miren cómo vamos
resolviendo el asunto. ¿Vieron que no es muy difícil? Casi todo lo han hecho ustedes. Casi todo lo han hecho ustedes. Ok, ya dijimos, Pablo escribió para agradecer, Pablo escribió para corregir y exhortar. ¿Por qué más pudo haber escrito? Para expresar su amor, muy bien, para expresar su amor y gratitud, excelente. Seguramente también para informar sobre quién, sobre el que se enfermó, Epafrodito, ¿no? Entonces ustedes ya saben por qué escribió Pablo la carta a los filipenses. Ya tienen la ocasión, tienen algo del hilo argumental sobre la carta. Luego hacemos la división en párrafos y saben que una división en párrafos podría ser bien como esta: versículos 1 y 2, saludo; 3 al 11, agradecimiento y oración; 12 al 26, circunstancias personales de Pablo; 1:27 al 2:18, exhortaciones. Y usted va dividiendo en párrafos, y en esa división en párrafos usted tiene las partes del todo. Y sobre eso luego avanza a las particularidades, pero miren, si llegamos a la división en párrafos, hemos avanzado por lo menos en un 80% de nuestra interpretación. Noten, no es cosa del otro mundo. Al principio parece difícil, pero mientras más usted lo haga, le va a resultar más sencillo. Va a agarrar más práctica. El asunto es, hermano, hágalo. Y este ejercicio, repítalo mañana en casa y hágalo con la misma carta si quiere, ¿eh? Hágalo con la misma carta. Tarea para la próxima. Haga ahora el procedimiento, pero solito en casa. ¿Sabe que el próximo miércoles usted va a saltar en una pata de emoción, de alegría, por los nuevos conocimientos adquiridos sobre este texto? Y el primer beneficiado va a ser usted. Va a ser usted. Sí, básicamente ese es el contexto de las palabras de Pablo en el capítulo 3. Pablo hace allí cosas muy interesantes porque llama a los judaizantes como ellos designaban a los gentiles. Los judaizantes decían de los gentiles: son perros. Y ahora Pablo invierte el asunto y dice: los que predican tales cosas tienen este problema. Y él va a decir: ellos quieren que ustedes se circunciden, pero recuerden que la verdadera circuncisión es interna, somos nosotros. Excelente, hermana, muchas gracias. Bien, casi terminando, quiero darles esta nota que les va a ayudar. Recuerden, por favor, que las divisiones en capítulos y en versículos de la Biblia no siempre son, de nuestras Biblias, no siempre son una buena guía, ¿no? Porque las divisiones son, tanto en capítulos como en versículos, son recientes, digámoslo así. Ahí tienen los datos. Busque, amado hermano, en cada párrafo de enseñanza, en cada párrafo de pensamiento, la enseñanza principal, y sobre esa enseñanza principal va a comprender los detalles incidentales. Note cómo el autor desarrolla su hilo argumental, y entonces usted va a avanzar mucho. Cuando usted hace este trabajo, lo que la Biblia hace en nosotros es esto: nos hace cristianos fuertes, nos provee guía para vivir y decidir, nos limpia de pecado, trae consolación, gozo, paz.
nos conduce al verdadero éxito en la vida, nos lleva, y este es el más grande de los resultados, nos lleva a conocer mejor a Dios. Dice la Biblia sobre ella misma esto, que ella es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Es una figura preciosísima. La Biblia se compara a sí mismo con medicina. Miren, cuántas heridas del alma no han sido curadas en nosotros por las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuánto alimento no hemos recibido para nuestra vida de la palabra de Dios? Amados hermanos, no descuidemos nuestras Biblias. No, nunca vamos a poder medir ni cuantificar el valor de tener la palabra de Dios con nosotros. Bueno, el tiempo ha corrido, pero espero que esto nos ayude y rete nuestras vidas. Querido David, te dejo el tiempo. Una última cosita, Estos son libros míos, son de mi biblioteca. Si usted quiere darle una mirada introductoria al tema, le sugiero buscar este libro, Claves de Interpretación Bíblica, de Tomás de la Fuente. Es muy útil, muy pero muy útil. Obviamente este libro es muy antiguo, pero no ha perdido su pertinencia. Ahora, si usted quiere un libro en un nivel más avanzado de hermenéutica, este lo escribió un hermano que fue misionero en España, Jaime Fassel, se llama Con Precisión. Este libro es utilísimo y los dos se consiguen acá en Bolivia, los dos. Así que sencillito, se llama Disfrute su Biblia. Si usted mire, hoy en casa habían 5, es uno que a veces los hemos leído con hermanos en la iglesia. Si luego usted quisiera saber el costo, quisiera verlo, luego me busca, no voy a tomar tiempo en eso, pero esos dos de allí se los quiero sugerir, ¿ok? Si usted quiere profundizar en esto, que es un curso que hemos compendiado, usted puede seguir creciendo. Esto, yo le decía al principio, es introductorio. Yo espero que usted se vaya con ganas de más, que diga, el hermano me dio el empujoncito, pero nada más. Ahora he trabajado y estoy estudiando y no saben lo dulce que ha sido, hermanos, estudiar la Biblia. Así que espero que esa sea su experiencia. Bendiciones a todos, tengan linda noche.